¿Te imaginas este clásico sin ese icónico silbido? Así es, en medio de acusaciones de espionaje y de intentar derrocar a la Unión Soviética, la canción casi fue lanzada sin él. Y todo eso sucediendo justo en el apogeo de uno de los mayores conflictos que este mundo ha visto. Yo soy Guilherme y hoy voy a revelarte la historia detrás de la canción Wind of Change de los Scorpions aquí en el canal de Cifra Hits. Wind of Change se convirtió en un himno instantáneo en cuanto el disco llegó a las estanterías. No hay quien no la reconozca apenas con las primeras notas de ese icónico silbido en la introducción. Y además de dominar las listas de éxitos de la época, el hit marcó un hito en la carrera de los Scorpions, convirtiéndose en el mayor éxito de la banda. Estamos hablando de un grupo que ya tenía 25 años de trayectoria y que en su historial tenía otros éxitos como Rock You Like a Hurricane, Still Loving You y No One Like You. El secreto del éxito de Wind of Change se debe a su melodía pegajosa y sobre todo a su letra llena de un mensaje de esperanza, que le dio voz a quienes sufrían durante uno de los eventos geopolíticos más impactantes del siglo XX, la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Y por ser una banda de rock alemana formada en el 65, los integrantes de Scorpions vivían en medio de toda esa tensión política que hervía en la Alemania dividida. Y antes incluso de la caída del muro de Berlín, la banda pasó por un evento emocionante que los impactó profundamente y fue la mayor inspiración para componer Wind of Change. En agosto del 89, en el Estadio Lenin, en Moscú, se llevó a cabo el Moscow Music Peace Festival, un evento de 2 días que se hizo conocido como el Woodstock del hard rock. El festival terminó convirtiéndose en un hito en la historia de la música por algunos hechos bastante simbólicos. Esa fue la primera vez que bandas de rock occidentales consiguieron permiso para presentarse en la capital soviética, lo que terminó atrayendo a un público inmenso de 100,000 personas, y las presentaciones fueron transmitidas simultáneamente a más de 50 países. En ese festival histórico, los Scorpions dieron un show memorable y compartieron el escenario con otras grandes leyendas del rock, como Ozzy Osbourne, Bon Jovi y Motley Crue. Y después de haber participado en esa experiencia, el vocalista Klaus Meine, quien creció en una Alemania dividida por la Unión Soviética, parece haber encontrado la verdadera fuente de inspiración para componer Wind of Change. No éramos solo una banda cantando sobre esas cosas, éramos parte de ellas. Y si Klaus Meine se inspiró en ese evento para escribir una de las mayores obras maestras del rock, fue porque él sabía la importancia de aprovechar cada oportunidad para construir su propio éxito. Una de las primeras partes de la canción que surgió fue justamente el fragmento más emblemático de la melodía, el assobío. El empresario de la banda, que fue uno de los organizadores del festival, declaró que Klaus empezó a silbar la melodía de Wind of Change justo después del evento, todavía en el autobús de la banda. Al día siguiente, él ya tenía prácticamente toda la canción lista, y mira que Klaus generalmente solo se enfocaba en las letras y rara vez hacía composiciones completas. Esta vez, no solo llegó con casi todo listo, sino que también llegó con el mayor éxito de la banda, solo que el icónico Bio no fue aceptado al principio y fue retirado, quitado de inmediato de la canción. Lo que pasó fue lo siguiente. A los otros integrantes de la banda no les gustó el assobío porque pensaban que no combinaba en nada con su sonido. La disquera fue por el mismo camino y también le hizo el feo a la idea de Klaus. Con la negativa de la mayoría, empezaron a trabajar en la canción tratando de simular el assobío de otras formas. Lo probaron con la guitarra, con los teclados, con las guitarras acústicas, pero nada quedaba bien. Y después de mucha insistencia, terminaron dándose cuenta de que, sin el legendario Bio, la canción no sería la misma. ¡Qué bueno!, ¿verdad? Porque solo ese assobío ya despierta más emociones en nosotros que muchas canciones completas por ahí, ¿a poco no? Y así como un simple assobío fue decisivo para que este clásico conquistara el mundo, tu like también es fundamental para que este video llegue a más personas. Así que dale click al pulgar arriba, que no te cuesta nada y significa mucho para nosotros, ¿va? Y una de las cosas más brillantes es que Scorpions logró mantener una progresión de sentimientos única en esta canción, tanto en la melodía como en la letra.
juntas logran expresar perfectamente el anhelo de esperanza y sobre todo de unión que fomentó el festival de música y que la gente de esa nación dividida había esperado tanto. En las primeras líneas de Wind of Change, Klaus describe un momento único. Sigo por el Moskva hasta el Parque Gorky. Esa parte hace referencia a un paseo en barco que hicieron por el río Moskva hacia el Parque Gorky, que es un parque real en la ciudad de Moscú y también el nombre de uno de los grupos rusos que se presentaron en el festival. En el barco, los Scorpions estaban junto con otras bandas del festival, algunos periodistas y varios soldados del Ejército Rojo. Ese encuentro fue simbólico para Klaus, quien declaró en una entrevista: es como si todo el mundo estuviera en el mismo barco, hablando el mismo idioma, la música. Una noche de verano en agosto, soldados pasando, escuchando el viento del cambio. Durante el show de los Scorpions en el festival, todos los soldados y la seguridad del lugar se voltearon hacia el escenario. Y en una mezcla de euforia, insatisfacción y desahogo, lanzaron sus gorras y chaquetas al aire. El vocalista dijo que, durante la presentación, podía sentir que el mundo estaba cambiando justo ahí frente a él. Y fue ese sentimiento de esperanza el que buscó expresar en esa canción. El mundo estaba cambiando, y de alguna manera, Klaus captó esa vibra, dijo el guitarrista Rudolf Schenker. A medida que la canción va sonando, las voces de Klaus y la progresión de los acordes despiertan algo verdadero y traen una sensación de que algo muy bueno está por llegar. Debe ser por eso que esta canción acompañó a muchas parejas enamoradas que no tenían idea de lo que realmente trataba esta música. En realidad, eso solo revela la genialidad de la banda Scorpions, que logró transmitir los sentimientos mucho más allá de las palabras. Y cuando seguimos observando la letra, el mensaje se completa. El mundo se está acercando, ¿y alguna vez pensaste que podríamos estar tan unidos como hermanos? El futuro está en el aire, puedo sentirlo en todas partes, soplando con el viento del cambio. Durante la canción, la banda vislumbra una Alemania donde la división y los conflictos serán solo el recuerdo de un pasado oscuro que jamás deberá regresar. Ese sentimiento se traduce perfectamente en los versos. Caminando por la calle, y los recuerdos lejanos están enterrados para siempre en el pasado. Hay una frase en esta canción que mucha gente no entiende muy bien, porque hay una palabra que no es muy común. Deja que tu balalaika cante lo que mi guitarra quiere decir. La balalaika es un instrumento típico de Rusia que tal vez hayas visto pero no sabías el nombre, igual que yo. O sea, aquí es solo una metáfora que expresa el deseo de unión y esperanza que recorre toda la canción y que llega a su punto máximo en el estribillo, donde el vocalista idealiza el día más esperado por la nación en ese momento. Llévame hasta la magia del momento, en una noche de gloria, donde los hijos de la mañana sueñan en el viento del cambio. En noviembre del 89, apenas 3 meses después de aquel festival en Moscú, finalmente ocurrió la reunificación de Alemania con la caída del muro de Berlín. Y cuando el disco Crazy World fue lanzado al año siguiente, la identificación de las personas que acababan de vivir todo eso con el mensaje transmitido en Wind of Change fue inmediata. Esa canción cargada de mensajes de esperanza se convirtió en un puente hacia el fin de la Unión Soviética. Además, el videoclip, dirigido por Wayne Isham, conocido por su trabajo con artistas del calibre de Metallica, Michael Jackson, Pantera, entre otros, utiliza imágenes de la caída del muro de Berlín, lo que hizo que la canción estuviera directamente relacionada con los eventos históricos. También hay quienes creen que la canción no solo retrataba los acontecimientos, sino que también fue encargada. El periodista estadounidense Patrick Keith afirmó tener información que sugiere una colaboración entre Scorpions y la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, y lanzó un podcast de 8 episodios sobre el tema. La teoría propone que la canción fue escrita con el propósito de influir en la caída de la Unión Soviética. Esa teoría loca fue refutada por el propio autor de la canción. En una entrevista para el programa Fantástico, el vocalista dijo: "Risas, soy un compositor, un músico y no un espía".
pero que al final de cuentas el podcast terminó promoviendo aún más la canción. A lo largo de los años, los Scorpions también grabaron la canción en varios idiomas diferentes, incluyendo el ruso. Para ellos era más que justo traducir la idea para el pueblo que inspiró el éxito. Además, las ganancias de esa versión fueron destinadas a una organización benéfica para niños rusos. Recientemente, en 2020, lanzaron una caja conmemorativa por los 30 años del álbum Crazy World, que, además del disco y de un libro con fotos inéditas del festival en Moscú, también incluye un pedazo protegido del muro de Berlín. Genial, ¿verdad? Wind of Change se convirtió en un gran ejemplo de cómo la música puede trascender barreras. Algo así demuestra que la música es una herramienta muy poderosa para construir puentes. Y eso es lo que siempre intentamos hacer. Siendo de Alemania, con 2 guerras mundiales en nuestro historial, vimos la oportunidad de hacer algo bueno con la música. Creo que Wind of Change hizo algo bueno, dijo Klaus. Y además de convertirse en uno de los sencillos más vendidos de la historia, Wind of Change entró en la lista de los más grandes clásicos del rock. Así como la canción, la banda Eagles, en vez de idolatrar a California, como la mayoría de los artistas hacían en esa época, decidió exponer el lado oscuro detrás de todo el glamour de Hollywood. Para entender mejor esta historia, solo tienes que hacer clic en este video. Yo me despido por aquí, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.